de Blue Radio y luego al final hablaremos de otras marcas en las cuales estoy en este momento liderando la estrategia social media. En este momento trabajo para el grupo de medios, se llama ICCK, que es la empresa digital que creó el grupo Santo Domingo para dirigir todos sus contenidos digitales, y está en cargo de la estrategia social media de todas las marcas de ellos, pero vamos a hablar de, no todas, sino de unas en las cuales tengo ejemplos, porque en algunas otras apenas estoy tomando y entonces no podría hablar de algo que no hemos trabajado con mi equipo. Hago una aclaración. Bueno, soy periodista, vengo del mundo del periodismo, estoy aterrizando hace más o menos unos 4 o 5 años en este mundo del social media, de las redes sociales. Trabajé bastante tiempo en periodismo online y digamos que no me considero un experto ni un gurú, así que les voy a hablar tranquilamente, relajado. Lo que no sepan, les voy a decir no sé, no tengo ningún inconveniente en ello. No soy experto, entonces procuraré no usar palabras como engagement mucho, y digo Twitter en lugar de Twitter, entonces para que nos entendamos un poquito. Bueno, entonces empecemos, pues, para que yo creo que habrá muchas preguntas y esto es interesante que ustedes hagan todas las que tengan, así que vamos a ir un poquito rápido para ver cómo nos va en esta presentación. Vale, esto funcionaba. Entonces vamos a hablar primero de Caracol Televisión. Al final, cuando hablemos de todos estos ejemplos, pues voy a hablar un poquito de la estrategia y de algunos temas que son importantes, pues, para entender este mundo de las redes sociales. Primero hablaré de Caracol Televisión, y entonces aquí hay un cambio de concepto, ¿no? Las redes sociales te preguntan qué estás haciendo, qué estás pensando, entonces aquí empezamos a pensar en qué estás viendo, porque las redes sociales de Caracol Televisión tenían que preguntarle al usuario qué estás viendo, y como sé que estás viendo, pues te acompaño a ver televisión. Yo siempre doy un ejemplo, y es que cuando me llaman a ser parte de este equipo digital, yo dije que sí, pero yo no sabía qué iba a hacer, tenía ni idea. Pues entonces me fui para mi casa, mi familia me fue para allá, y me fui a la casa de mi mamá, y entonces mi mamá, después de saludarme emocionada, me regañó por haber cambiado de trabajo, que cambio de trabajo cada 2 años, y entonces ella estaba viendo televisión, estaba viendo novelas, y toda la tarde ya era feliz ahí viendo sus novelas, pero algo interesante es que ella discutía con el televisor. Entonces yo empecé a mirarla como escondidito, y ella peleaba con el televisor, y entonces decía, pero este desgraciado, ¿cómo le hace eso a María Paola? Pero mire, no sé qué. Y yo dije, imagínate mi mamá con un teléfono, con Twitter, poniendo un hashtag y armando una discusión en torno a lo que estaba viendo. Entonces ahí entendí que no nos gusta ver televisión solos, que antes nosotros veíamos televisión en familia, acompañados. Era, digamos, una actividad social, pues porque no teníamos televisor privado en nuestras ubicaciones. Luego se convirtió en una actividad privada, pero con las redes sociales se volvió a convertir en una actividad comunitaria. Y en este caso la comunidad es: yo siento a mis amigos, a mis seguidores o a mis amigos anónimos, a mis conocidos, en la sala de mi casa virtual, y entonces veo televisión y comento con ellos lo que estoy viendo. No nos gusta ver televisión solos, para la muestra, no sé, el Super Bowl, para la muestra una serie de Walking Dead, no sé, lo que ustedes quieran, la gente está comentando lo que está viendo en redes sociales. Dice Nielsen que 8 de cada 10 personas de las nuevas generaciones ven televisión con un dispositivo en la mano, con un smartphone, con una tableta, con un portátil, y están comentando por cualquier red social lo que están viendo. Hay comunidades que se citan para ver un capítulo de alguna serie, de algún programa, y esto también nos lleva a un elemento interesante, y es que el concepto del prime time se eliminó y se va eliminando cada vez en las nuevas generaciones. Usted le pregunta a un chico de 13, 14 años que a qué hora es su programa favorito, y no sabe, no tiene ni idea, porque él se lo ve cuando él le da la gana de verlo, ¿sí? En cambio, los medios de comunicación seguimos guardando esas franjas y esos horarios, y bueno, y así funciona la pauta y lo que ustedes quieran, pero esto es algo que va a tener que cambiar, porque los usuarios están viendo contenido en demanda, a la hora que el usuario quiere verlo. El chico, la chica, ve su programa favorito en internet, lo ve allí y conectado con las redes sociales. Cuando yo le pregunto a la gente qué estás viendo, entonces puedes estar viendo el noticiero, puedes estar viendo un partido de Gol Caracol, puedes estar viendo la novela, puedes estar viendo un reality, y hay un equipo de community managers que están dirigiendo esa conversación. ¿Qué estás viendo? Te acompaño a ver televisión. Ahora, hay una conversación sobre ese contenido, entonces yo le propongo al usuario conversación sobre el contenido, conversación que ha sido creada, por supuesto, con cada
producción, en este caso de Caracol Televisión, con cada una de las áreas que pertenecen al canal, donde hay una línea editorial para cada programa, donde hay una forma de comunicar para cada programa, donde hay un lenguaje, un tono, una discusión adecuada para cada programa. No es lo mismo, por ejemplo, conversar en una franja como, no sé, La Tarde, Precio es Correcto, 2 millones, como Pablo Escobar, como La Promesa o cualquier otra serie de las que o un reality que es en tiempo real me genera interacción. Y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, si vemos Noticias Caracol, estas cifras pueden asustar un poquito, me asustan más a mí realmente, pero entonces Noticias Caracol, ¿qué hace? Está conversando con los usuarios que están consumiendo información permanentemente en redes sociales como Twitter, en redes sociales como Facebook, compartiendo imágenes en redes sociales como Instagram, compartiendo contenidos en video como YouTube, ¿cierto? Teniendo una presencia en cada una de estas redes sociales con una administración de un equipo de periodistas dedicados a la interacción social, ¿sí? Aquí hago la aclaración de periodistas porque no es cualquier persona, o quiero decir, no cualquiera, sino a quien se le ocurre agarrar las redes sociales, en este caso Noticias Caracol, no, son periodistas que tienen en su mundo, en su cabeza el mundo informativo y que basado en ello puede generar discusión en torno a estas plataformas. En el caso, por ejemplo, de Caracol Televisión, que es una marca que cobija los programas de entretenimiento. Entonces, ustedes verán que no solamente habita Caracol Televisión, sino que habitan los programas, las novelas, los realities y una cantidad de marcas individuales en las redes sociales, pero bajo una gran marca que es Caracol Televisión. Y en el caso de Gol Caracol, pues es un medio de comunicación que está conversando con los fanáticos del fútbol permanentemente, fanáticos y fanáticas, y lo que hace es crear discusión en torno a esta conversación y que en últimas es mucho más exitoso cuando hay un momento de clímax como son las transmisiones de partidos, en el caso de Gol Caracol de la Selección Colombia. Si me dicen como muy rápido, pues bueno, ahí vamos a mirar. Entonces resulta que uno interactúa en las redes sociales desde un medio de comunicación. ¿Para qué? ¿Sí? Una es una presencia de marca. Es importante que la marca esté en las redes sociales porque es la marca la que le habla a los usuarios. Pero fíjense que no es Twitter de Noticias Caracol, es Noticias Caracol, ¿sí? O sea que la marca es Caracol Televisión, sea en televisión, sea en web, sea en redes sociales, sea en cualquier plataforma, y entonces esas distintas plataformas lo que hacen es llevar un mensaje, llevar un contenido, para que el contenido sea consumido por un usuario, en este caso en redes sociales. Entonces los contenidos también pueden ir de la pantalla a las redes sociales, de las redes sociales a la pantalla de la televisión. Les voy a dar unos ejemplos muy rápidos para que entendamos este asunto. Los usuarios como fuentes de información. Por ejemplo, esto y ocurre todo el tiempo, ¿no? Entonces ocurre un atentado en Colombia o una noticia de última hora, para no ser tan trágicos. Y los primeros que tienen información son los usuarios en las redes sociales, ¿sí? Ya no es el gran medio, ya no es el medio de información que tiene la exclusividad, es el usuario que tiene la exclusividad, es el usuario que está allí, es el usuario como fuente de información porque es el usuario que es testigo de los hechos, y ese usuario es una fuente importante que están usando y que estamos usando los medios de comunicación. Antes incluso de que llegasen los corresponsales al lugar de los hechos, pues ya las fotografías estaban en redes sociales, en internet, en una última hora de Caracol Televisión, de Noticias Caracol, diciendo que ocurrió un atentado en Villarrica, Cauca. Esto es muy famoso, el ojo ciudadano que le gusta mucho a la gente, y es que la gente se la pasa tomándole fotos, vea como es de bruto, la colombianada y no sé qué, y entonces esto también se convirtió en algo chévere porque nos genera una interacción, pero hay una sección en el noticiero que se llama Ojo Ciudadano, y ustedes la pueden ver en la gran cantidad de emisiones de Noticias Caracol, donde se ponen fotografías o videos de imprudencias de los colombianos, y ese hashtag Ojo Ciudadano sirve precisamente para que los usuarios compartan esa información, no solamente por redes sociales, sino por correo electrónico, o incluso nos llega por contenido físico, fotografía o video al canal de televisión. Otro ejemplo, y es que los usuarios como fuente de información, en una ocasión el año pasado hubo un paro armado de unos grupos, de un grupo que se hace llamar los urabeños. ¿Dije urabeños o urabeños? Entonces estos señores estaban haciendo un paro armado, y entonces salió el comandante de los fuerzas militares a decir que no pasaba nada, que todo estaba tranquilo, que todo estaba bonito,
Pues entonces los usuarios empezaron a decir, no, mire, es que este es mi pueblo, son las 3 de la tarde y no hay nadie, o sea, todo el mundo está escondido en sus casas, estamos asustados. Entonces empezamos a recopilar una cantidad de información, última hora sale y mire, el comandante dice que sucede tal cosa, pero que está todo tranquilo, pero los usuarios dicen que no, que hay un paro armado y que todo el mundo está en sus casas escondido porque tienen temor de este grupo. Entonces, como ese usuario como fuente de información te obliga a cambiar tu agenda informativa. Ustedes han visto la sección Lo Más Trinado, que va a la sección en la emisión del mediodía, y que son contenidos que habitan en las redes sociales y que salen allí tendencias, lo más visto, fotografías, no sé, campañas en redes sociales. Esta es una forma también de llevar ese contenido de las redes sociales a la televisión. Ahí quedó con Noticias Caracol. Pues ven que voy rápido para que agarremos todo. Ustedes van a preguntar muchísimo. Ahora voy a hablar de algo que me gusta mucho y además me genera mucha nostalgia porque ya acabó. NPI. Pero nada más miren ese sabido, esto es maravilloso. Expresidente y Mesías, mío es el poder y la gloria. Yo soy la reelección y la vida. El que cree en mí, allá él. Leed esto en conmemoración mía. Este muñeco es un cínico, más cínico que el original. Y este muñeco fue un ejercicio de realidad paralela, sacar a los personajes de la televisión y llevarlos a habitar en las redes sociales. Al principio me dijeron, pero usted está, pues, ¿cómo le ocurre que la gente va a hablar con un personaje ficticio? O sea, no saben que eso no existe. Pues sí, fíjese que a la gente le encantaba hablar con ellos, y ese es un ejemplo, pero hay otros, ahorita les voy a mostrar cuáles, donde estos personajes empezaron a interactuar en las redes sociales. Sí, el día que este señor se despidió fue traumático para muchos usuarios tuiteros, porque no, vea qué dice, que no sé qué. Pero bueno, no vamos a hablar aquí de las razones por las que se fue NPI, pero es un ejercicio chévere en realidades paralelas, donde estamos hablando de un paso hacia la social TV, y es sacar a los personajes y llevarlos a habitar. No me interesa a mí poner a discutir a los actores, por ejemplo, con los usuarios en redes sociales. Es más importante que el personaje converse. En este caso voy a hablar de, no sé, Rafael Orozco, ¿sí? El personaje, el actor no como actor, sino como personaje hablando con los usuarios. Mary Moon, Aurelio el Lobo, no sé. Vamos a ver este video rapidito y miren esto. ¿Hay audio? Soy Carlos Alberto García, mi familia corre peligro, por favor ayúdenme, por favor ayúdenme. Esto absolutamente corto y además mal grabado y toda la cosa. Pero digamos que fue el primer paso tímido a decirle a este señor, oiga, usted haga este contenido en redes sociales, ¿sí? Hable con la gente, pero no como Robinson Díaz, sino como Carlos Alberto Buendía, que era el protagonista de una novela que se llamó El Laberinto, que era la segunda parte de La Mujer del Presidente, para los que recordaron La Mujer del Presidente. Inmediatamente la gente empezó a hablar con el señor, me decían a mí, usted está loco. Yo decía, sí, mire, decía Carlos Alberto Buendía, me ofreció un trabajo, la empresa en la que él trabajaba se llama Starcom, me ofreció un trabajo en Starcom, acepto o no acepto, le decía a la gente de redes sociales. Y los usuarios decían, no sea bruto, no acepte, no ve que eso es una trampa de acero que lo va a matar, vea, no sea pendejo, no sé qué. Y entonces él empezaba a conversar eso, pero cuando terminaba el capítulo, ¿cierto? Este personaje empezaba a enviar fotografías detrás de cámaras de lo que continuaba en esa noche en el capítulo. Por ejemplo, entonces en una ocasión su hija tuvo un accidente y estaba en la clínica, y entonces termina el capítulo y el tipo empieza a trinar fotos de su hija en la clínica, fotos que no salen al aire, fotos que no salen en televisión. Entonces contenido extendido llevado a las redes sociales desde un contenido de entretenimiento. Licenciado en Literatura de la Pontificia Universidad Twitteriana, con maestría en Filología y Letras, más exactamente 140 letras. A ver, cuéntame cuáles son sus cuentas de Twitter, muchacho. La mía es @NPI Copete. La de mi amiguis, aquí presente, es @NPI Juanma. Gracias, amiguis. Y la de él es @NPI Chávez. A mí no me des esa dirección porque yo no sigo auxiliadores del terrorismo, por Dios. Te voy a bloquear, Furibe, te voy a bloquear. Vea, mi cuenta es @NPI Furibe. Bueno, expresidente, ¿y cuáles son sus consejos para manejar esta nueva herramienta de las tuitocracias? Primero, no dejes para mañana lo que no puedas trinar hoy. Segundo, al que madruga a trinar, Dios lo ayuda. Y tercero, no tendrás más seguidores que esta Carlita.
Expresidente, ¿y cómo manejar eso de los 140 caracteres, ah? Muy sencillo, hijito, con abreviaturas. Por ejemplo, GBNO es gobierno, DRCDR es derrochador y SEG, seguridad. Entonces simplemente trina, este gobierno es derrochador y flojo en seguridad. Listo. Le ponen un signo numeral al frente y queda como un hashtag. ¿Qué? Hashtag. Y ese nombre Vitianqui, imperialista, significa. Una propuesta de tema para que el mal gobierno de Juanma sea la comidilla de todos los tuiteros. ¿Sabe qué, expresidente? Ya no lo voy a escribir. Oigan a este, si usted me dejó de seguir a penitas, ganó las elecciones. ¡De Furibe! Buenas, hijitos. Compatriotas, esta será la nueva ventana para asomarme a darle garrote a este gobierno derrochador y a echarle vainazos a mis contradictores. Por aquí le voy a dar la cara. Tranquilíceme. Ok, no lo vamos a dar todo porque resulta que estos dos ejemplos, uno de libreto creado desde el equipo de redes sociales con la producción, entonces donde había una alineación allí de todo lo que estaban diciendo ellos, pues iba en ese tiempo real creándose las cuentas, interactuando entre cada uno de ellos, y entonces es el primer ejercicio donde aparece una relación directa entre pantalla y redes sociales. Aparecen también otros personajes de los que les hablaba hace un momento, incluso fakes sobre estos humoristas de Sábados Felices que hacían parodias sobre Yo Me Llamo. Entonces la más exitosa era Amparo Brutales, que se la pasaba peleando con todo el mundo, era maravilloso eso. Les hablaba yo de los personajes en las redes sociales, y por ejemplo, esto también fue un caso chévere, no fue una cosa abundante, pero los seguidores de la novela hablaban con estos dos personajes que eran los protagonistas y antagonistas, Teto Tello y Rafael Orozco. Ellos conversaban sobre lo que estaba pasando durante el capítulo, pero también fuera de tiempo del capítulo. Entonces estaban compartiendo información. Generalmente ellos tenían información de fotografías, algunos videos extras. Entonces esto hacía que el contenido de la novela no solo habitase durante la hora de la transmisión, sino durante todo el tiempo en las redes sociales y en internet. Démosle clic acá. Esto es un video, un audio. Dime Pajarito, eso fue la campaña expectativa de la Rafael Orozco en redes sociales, en este caso en Twitter. Hablemos de Facebook, pues para que no se nos vaya todo el tiempo con Twitter. Entonces, si en Twitter hay una conversación en tiempo real, mucho más directa, cercana, corta, además inmediata, en Facebook hay una comunidad. Entonces la idea es crear nichos por comunidades de acuerdo a los intereses de cada una de esas comunidades. Entonces, la marca que cobija pues a todas es Caracol Televisión, pero si seguimos pues vamos a ver, aquí vamos a ver unos elementos claves, y es el uso de portadas de Facebook como contenido informativo, ¿no? Lo vamos a ver también en Noticias Caracol. Pero entonces, por ejemplo, la promesa, pero mire, aquí vamos a ver más adelante el uso de tabs, el uso de aplicaciones dentro de Facebook para alimentar contenidos y expandir contenidos sobre la serie. Esto se lanzó hace un par de días, nada más, y es la página del Nuevo Desafío. Lo interesante con el Nuevo Desafío es que como no nos pudimos ir para África, entonces Margarita Rosa de Francisco, ella empezó a grabar en Kik, en una red social que se llama Kik, videos de 30 segundos y muchas fotografías montadas en Instagram, y todo ese contenido, toda esa campaña expectativa ha sido gracias a ella, que nos ha aportado todo el contenido que está creando desde África, desde Senegal. Entonces, fotografías, videos, contenido extra que ella está compartiendo, cómo graba, desde cómo se levanta, cómo hace ejercicios, qué come, cómo la peinan, en fin, cómo se graba y cómo, mira este animal que me encontré, este otro, y ella va narrando absolutamente todo y se va creando toda una expectativa de lo que va a ser el desafío.
Les decía yo, esto es un despliegue de apps en Facebook, en este caso, de los apps en Facebook, en este caso es de La Voz Colombia. Entonces, cómo se aprovecha cada uno de estos elementos que nos posibilita Facebook, pero además anclado al sitio web para que yo pueda concursar, para que yo pueda ver información de cada uno de los equipos, para que yo pueda consumir contenido del sitio, porque si hay dos objetivos claros en el trabajo de social media de Caracol Televisión, y es ayudar para que el televidente vaya a ver más televisión y además para que consuma contenido en el sitio web, que finalmente vamos a ver este asunto del rollo del retorno a la inversión. Y seguimos. En el caso, por ejemplo, de Yo Me Llamo, ustedes lo vieron que la interacción que genera un programa en tiempo real, en vivo y en directo, pues es muchísimo más que lo que genera un pregrabado. Entonces, en este caso, cuando empieza la etapa en vivo de Yo Me Llamo, incorporamos lectura de trinos al aire con esta presentadora, que es Linda Palma, y pues nada más esto, la gente quería ver su tweet leído allí, y esto reventaba una cantidad de interacciones por minuto, por segundo, trending topics nacionales, mundiales, en fin. Esto genera una interacción bastante amplia. Las portadas de Facebook con una línea editorial precisamente trayendo toda una emotividad, o en este caso Sábados Felices. Con el caso de Sábados Felices es que hay una red de influyentes muy grande y son todos los humoristas de Sábados Felices. Entonces tenemos como community managers, ¿sí? a Alerta, a Hassan, a la gorda Fabiola, a Polilla, y todos ellos hacen que esta red crezca muchísimo porque son ellos mismos los que están compartiendo contenido. Lo mismo sucede con los chismosos de la red. Noticias Caracol, aquí lo puse porque de todas formas, si ustedes ven el Facebook de Noticias Caracol, siempre está usando su portada como contenido informativo noticioso. Vamos a ver quizá más adelante un ejemplo. Además un enlace a la urna virtual. A la urna virtual. Campaña de Escobar, Pablo Escobar, el patrón del mal. Dos cosas. Uno, esto es una biografía, aquí no se ve, pero si ustedes ven, la ven. Aquí está desde que nació el señor hasta que lo mataron, ¿sí? Entonces aquí hay una cronología del mal que le hemos llamado, y esa cronología del mal es una recopilación de documentos, de textos, de documentales, de noticias, del archivo periodístico de Noticias Caracol y El Espectador, de todo el accionar criminal de este señor. Entonces se anclaba la realidad a la ficción. Entonces el día que mataron a Galán, pues en efecto había todo un contenido periodístico allí montado, pues para que la gente entendiera qué había sucedido, cómo había sucedido, quiénes fueron los protagonistas, y eso era aprovechar una biografía como Facebook para poder hacer una interacción con Escobar. Esta fue la campaña la campaña expectativa de Escobar. Empezamos a trabajar mucho con los mitos sobre Pablo Escobar. Entonces el hashtag, me acuerdo que era Dicen que Escobar. Entonces los proponía siempre la marca. Dicen que Escobar tenía alcantarillas en la ciudad, túneles por las alcantarillas donde escapaba. Dicen que Escobar usaba no sé cuántos millones de dólares al mes para unos cauchitos para amarrar los billetes. Dicen que Escobar se gastaba tantos millones de dólares en el avión privado de su amante, ¿sí? Entonces la gente empezó a unirse. Dicen que Escobar tal cosa, miren que mi papá me contó que dicen que Escobar tal otra, miren que yo sé que dicen que Escobar tal otra, y allí empieza a gestarse la campaña de Dicen que Escobar, y esto es lo que finalmente llega a ser el lanzamiento de Pablo Escobar. Les decía yo que la portada informativa de Noticias Caracol, miren esto, y esto es el identificador de Noticias Caracol pantalla. Esto es alineado con la gráfica y con el diseño de la pantalla. Entonces esto es edición que hacen los community managers todos los días, donde titulan, donde ponen incluso hashtag o toda esta información, y esto es una referencia visual sobre el contenido de la televisión. Un caso chévere es en el caso de La Voz Colombia. Para La Voz Colombia teníamos un medidor de rating online, un medidor de rating en redes sociales. ¿Qué es esta cosa? Y es que en el sitio web ustedes entraban a Caracol Televisión a las 8 de la noche cuando se transmitía este concurso, y entonces veían el player de la transmisión online, pero justo debajo estaba esta interacción, y al lado, que se me perdió, no sé por qué, estaba el compose tweet, donde usted empezaba a componer sus mensajes acá, y usted veía cuál era el comportamiento de los tweets al aire mientras estaba viendo el contenido. Entonces había picos de interacción, entonces uno identificaba, oye, mira, es que a las 20 y 43 horas, 483 tweets por minuto porque se presentó tal, no sé cuál.
Entonces todos esos reportes los hace el Community Manager de acuerdo a la interacción, pero el usuario podía ver que era transparente lo que estaba sucediendo allí. Entonces era una simulación del rating sobre una plataforma que era una aplicación que le permitía al usuario ver cuál era el ruido social que se estaba generando con respecto al contenido, pero también nos estaba mostrando cuál era la popularidad de cada uno de los entrenadores. Yo les hablo rápido porque yo creo que ustedes saben estas cosas. Entonces, corto aquí para hablar de Gol Caracol. Si ven como, uy, voy rapidísimo, ¿sí? Mejor porque así hay muchas preguntas. Gol Caracol, entonces, hablaba hace un rato que una de las necesidades o de los objetivos es acompañar al televidente a consumir ese contenido, en este caso futbolístico. Quizá es mucho más fácil para un community manager a manejar comunidades de fanáticos. Entonces es mucho más fácil un fan de fútbol, ¿sí?, a capturar un fan de una novela, que es un poquito más difícil, un poquito más complicado. Pero resulta que aquí hay una comunicación permanente directa y además un trabajo colectivo entre el equipo periodístico de Gol Caracol y el equipo de Community Managers. Y me devuelvo porque es que no les he contado esto, y es que no solamente este trabajo lo hacen las Community Managers, quienes están redactando los trinos, los posts, quienes están creando las imágenes, las estrategias. No, este trabajo es un trabajo que incluye a muchas áreas de la empresa: ingeniería, diseño, mercadeo, que incluyen, en el caso de Noticias Caracol, a los periodistas incluso de la redacción de Noticias Caracol, televisión, pantalla y online. Entonces aquí hay un trabajo mancomunado, porque en últimas lo que se va a mostrar allí es la marca de Noticias Caracol y no el trabajo del community manager. Entonces en este caso de Gol Caracol es importante. Voy a mostrarles un ejercicio que se hizo con Gol Caracol, que no lo tengo aquí, dame un segundo, perdóname. Un trabajo que se hizo con Gol Caracol, escribí aquí Gol Caracol y la foto. Es una panorámica 360 donde usted encuentra a sus amigos, se taguea y llama al parqueado. Entonces, esto es un ejercicio de activación de conectemos redes sociales con un escenario real, en este caso un estadio por un partido de fútbol. ¿Dónde estábamos? Listo. Ejercicio, ese vamos a mostrarles, pero de todas formas, pues no rayan lo mismo, están en las mismas otras redes sociales, con interacción permanente, con una necesidad de acompañar al televidente al consumo, con una necesidad de acompañar al televidente en la pasión. Entonces todo el tiempo estamos capturando ese público fanático del fútbol y llevándolo a un consumo de redes sociales, a un consumo del sitio web, porque en últimas todo esto es medible. Todo lo que ustedes hagan en internet se puede medir en redes sociales también. Entonces, ¿cuánta gente se está llevando a ver el contenido del sitio web? ¿Cuánta gente comentó? ¿Cuánta gente dio like? ¿Cuánta gente compartió? ¿Cuánta gente comentó? ¿Cuánta gente viralizó el contenido? Y eso es lo que en últimas está haciendo el Community Manager, direccionando, acompañando y entregando reportes permanentes de cada una de sus producciones, de las producciones a su cargo. Ok, listo. Nos damos cuenta, mira, que la noticia es por este lado y no nos estamos dando cuenta. Entonces son alertas que se le dicen directamente al director, y el director cambia su agenda informativa de acuerdo a lo que está sucediendo en las redes sociales, y además reacciones se leen al aire, y entonces esto es lo que sucede en una cabina como Google Radio, no solamente en Twitter, sino en las otras redes sociales, pues para no rayar lo mismo, pero de todas formas aquí hay un contenido de interacción mucho más cercano con Twitter, porque es contenido en tiempo real, y el usuario que está en Twitter pues está viendo y está escuchando, en este caso, o si no estoy escuchando, pues hombre, llévame a escuchar, ¿sí? Una cosa es lo que sucede al aire, donde yo, Community Manager, le digo al usuario, al oyente, en este momento estamos entrevistando al presidente de la República y está hablando sobre este tema, escúchelo aquí. Pero si yo no lo escuché porque no tenía tiempo para conectarme en ese momento, pues le digo, oiga, se perdió la entrevista que le hicimos al presidente que habló de este tema, vean, aquí está. Se le tiene el audio, se le tiene la información adecuada en el momento que usted quiera consumirla, porque va a estar en su timeline todo el tiempo que considere necesario.
Entonces, en el caso de Blue Radio, es no solamente ellos, el community manager está haciendo la labor, sino los periodistas, la gente que hace parte de la mesa, Felipe Zuleta, Mabel Lara, Vanessa Torres, Juan Roberto Vargas, Jorge Alfredo Vargas, todos están ahí porque todos están en redes sociales y todos estos son unos influyentes bien importantes que en últimas lo que hacen es engrosar no solo las cifras de influencia de cada una de estas marcas en las redes sociales, porque sucede lo mismo con Noticias Caracol, sino el prestigio, sino la influencia, el prestigio, el tráfico referido al sitio web, que es por último por lo que nos estamos midiendo. Porque resulta que hay que hacer esto rentable de alguna forma. Nosotros no vendemos streams, no vendemos tweets, no vendemos posts, esperamos no hacerlo, pero la forma de monetización es llevando al usuario a un sitio donde hay toda una estrategia comercial, ¿cierto? Un sitio, en este caso sitio web. Entonces, si yo logro que este usuario vaya y le dé clic al audio de Blue Radio, pues seguramente antes de escuchar el audio va a escuchar un pre-roll, que es canción, pero le toca, ¿cierto? Pero entonces, si va al sitio web, pues va a haber una pauta, va a haber un fin. Ahí hay una estrategia comercial y eso se mide y esa es la forma de monetización, ¿vale? Miren, llegamos al final, esto fue tan fácil. Ahora, planteo estas palabras muy claves porque resulta que cuando pensamos nosotros en una estrategia de una organización, de una empresa, la estrategia, sí, aunque parte del equipo de redes sociales, la estrategia debe cobijar a cada una de las dependencias de la empresa, ¿cierto? Entonces, tiene que tener unos niveles de participación, de acción y de interacción y de compromiso. Entonces, el community manager es la voz de la empresa, pero para ser la voz de la empresa en las redes sociales debe tener el aval y la participación de todas las dependencias que ella compromete, porque resulta que si no estaría haciendo un trabajo absolutamente solo. Y resulta que si yo pienso una estrategia, yo debo partir por unos elementos claves, y es que cuando a mí me contratan para hacer una estrategia en redes sociales en una organización, yo primero tengo que enterarme en dónde está, hacer un diagnóstico, ¿sí? Es clave, tengo un estado del arte. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo está? Si está o no está, qué presencia tiene en redes sociales, cómo se está administrando cada una de esas marcas, ¿cierto? Y si no tiene, ¿qué se está diciendo de su marca? Mire, están diciendo esto de su marca y usted no está para responder, pues jodido estamos. Entonces, el diagnóstico, después del diagnóstico, entonces yo tengo que decir, bueno, basado en este diagnóstico, esta marca tiene que estar en estas y en estas redes sociales por estas razones. No se vale estar en todas. ¿Para qué estar en todas? ¿Sí? ¿Para qué estar en todas las redes sociales? Porque es que resulta que nos da el afán, el community manager en la red social que nace, ahí tenemos que estar, y es que se convirtió en una moda y se convirtió en una joda también, porque entonces ¿cómo administras todo esto? No vas a tener tiempo, tienes que delimitar tu objetivo, claro. Entonces, si yo tengo el objetivo de las especificidades, si yo tengo claras las especificidades de cada red social, yo tengo claros mis objetivos, entonces yo sé cómo puedo alimentar esos objetivos. Si mi objetivo, por ejemplo, es tráfico referido al sitio web, que yo tengo que llevar la cantidad de tráfico posible en el sitio web, pues quizá mi estrategia debe enfocarse fundamentalmente en Twitter, en Facebook, quizá en Google más, ¿sí? Porque esto es lo que nos da tráfico. Quizá Instagram no me sirve para nada, porque es que no hay un tráfico referido desde Instagram, ¿sí? Quizá Pinterest en Colombia no funciona muy bien, entonces no hay muchos adeptos, no hay muchos fanáticos acá. Entonces, analizando cada red social, yo puedo crear esos objetivos y definir esa estrategia. Ahora, ¿en qué redes sociales debo estar y cómo debo estar? Hay que alinear la marca, hay que alinear lo gráfico. Ustedes vieron que cada presencia en red social tiene un avatar, tiene una portada, tiene una imagen que ha sido diseñada por canal, por toda la gente que trabaja en gráficos de canal o del medio de comunicación, que no es porque así quiso montarlo el community manager, sino porque así debe ser, qué es lo que queremos comunicar, qué tono. Por ejemplo, cuando se piensa en una estrategia para una marca, hay que definir con qué tono voy a hablar. Esto es tan básico que a veces se nos pasa por alto, y es, oiga, tenemos que tener un documentico sencillo donde yo diga, esta marca se va a comunicar con los usuarios de esta y esta forma. No es lo mismo hablar de tú, de usted o de vos, ¿sí? Entonces, definir esas formas de comunicación, darse esas licencias y esas limitaciones. Y por otro lado, las políticas. Es muy claro en una estrategia, es muy clave en una estrategia de tener políticas de interacción. ¿Qué pasa con la creación de cuentas en redes sociales? ¿Quiénes las deben administrar en la empresa? ¿Cómo se debe interactuar en las redes sociales? Pero además, ¿cierto? ¿Qué pasa con las cuentas personales versus cuentas institucionales? ¿Será lo mismo que un periodista trine lo que quiera en una cuenta personal a que haya una política de interacción en redes sociales? Y si no, más adelante hablaremos de eso porque me van a preguntar. Ahora, hay que medir, hay que ajustar y volver a medir, porque resulta que tenemos que tener herramientas que nos permitan medir. ¿Está funcionando esa estrategia de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que yo necesito?
hay que medir, y si no, hay que ajustar y volver a medir. Es importante entregar reportes diarios. Les doy un ejemplo, un reporte. En una ocasión, con la serie de Pablo Escobar, estaban abordando el tema de muerte de secuestradores, el MAS, y entonces abordaron el tema según usuarios muy a la ligera y fue confuso, y entonces tuiteros influyentes, no porque tengan millones de seguidores, sino porque eran influyentes para el programa, ¿sí? Para la marca. Hablemos de las víctimas, de los hijos de las víctimas de Escobar, hablemos de los Lara, de los Galán, ¿sí? O sea, uno tiene que identificar siempre esos influyentes, y no siempre los influyentes son los que más seguidores tienen, eso hay que tenerlo claro. Entonces, estos influyentes empezaron a hablar, pilas, porque y nos dieron unos elementos pues muy contundentes. Pues se le da el reporte al final del programa a la producción, y la producción dice: tienen toda la razón. Al día siguiente hacen una edición de un par de minutos al iniciar el capítulo, y entonces ponen a un presentador de Noticias Caracol a decir que había causado el MAS, aclara la realidad, pero no olviden que el MAS causó esto, situaciones en Colombia. Entonces se retoma nuevamente la línea narrativa o el objetivo del programa, que era mostrar el accionar criminal de Escobar. Entonces sí hay formas en que las redes sociales logran transformar ese contenido de acuerdo a esos reportes que a diario, o como se estipule en la estrategia, están entregando los community managers. Y retorno a la inversión, pues ya lo toqué en un momentico, y es que ¿cómo puedo ser yo rentable para la organización? Pero es que aquí hay que tener en cuenta lo intangible y lo tangible, ¿cierto? Entonces los intangibles son muy importantes también. El hecho de que la marca esté bien representada, bien constituida, que haga presencia, una presencia adecuada, que esté permanentemente interactuando, que genere ruido social, que mueva las discusiones sobre sus contenidos, es muy importante porque son intangibles. Quizá si yo miro en Twitter y entro y miro que hay una tendencia interesante, a esa tendencia voy, y quizás si esa tendencia la está posicionando una marca, pues es muy probable que yo vaya y vea ese contenido, porque si la gente está hablando de La Voz Colombia, yo me llamo, ¿qué es esa vaina? Entonces voy y miro, y este intangible es importante para la marca. Pero también hay que tener en cuenta que esos intangibles se nos pueden volver en contra, y es que el ruido que puede generar una red social como Twitter, por ejemplo, es una avalancha de referencia negativa, y entonces también tiene que estar el community manager para poder controlar, para poder detener o para poder apaciguar esa referencia negativa y tener unos protocolos claros de acción y manejo de crisis, ¿vale? Ya. ¿Hay otra diapositiva o acabamos? Ya me dijeron que se me había acabado el tiempo. Y bueno, eso es todo. Gracias, Carlos. Hacemos una mención a una pregunta que nos hace Divulgamos, que dice: a nivel corporativo, no en medios, ¿qué se debe tener en cuenta para mantener al usuario conectado? Pues ya lo dijeron. No, es que